Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien, listos para sumergirse en el mundo del entretenimiento y descubrir las últimas novedades que nos trae el vibrante universo de las celebridades. Hoy, mis queridos amigos, tenemos una noticia que ha sacudido a la opinión pública, una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y que sin duda dará mucho de qué hablar. Me refiero, por supuesto, a esa impactante revelación sobre Hande y Kerem que nos sorprendió a todos el 27 de diciembre de 2025. Si aún no han oído nada al respecto, o si quieren profundizar en todos los detalles, están en el lugar correcto. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre este bombazo mediático. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así es, amigos, el 27 de diciembre de 2025 marcó un antes y un después para los seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que en los últimos años han resonado con fuerza en el panorama de las series turcas y que, para muchos, representan el epítome del romance y el éxito en la actuación. Ustedes saben que Hande y Kerem, desde su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco. Su química en pantalla era innegable y esa chispa trascendió la ficción para convertirse, según muchos, en una relación real que conquistó el corazón de millones de fans en todo el mundo. Durante un tiempo sus apariciones juntos, sus publicaciones en redes sociales y los rumores constantes sobre su noviazgo mantuvieron a todos expectantes. Cada foto, cada me gusta, cada viaje compartido era analizado al milímetro por una legión de seguidores ansiosos por confirmar y celebrar su amor. Sin embargo, y esto es lo que hace que la noticia sea tan impactante, esa relación que parecía tan sólida, tan pública y tan querida, llegó a su fin. Y no lo hizo de forma discreta, sino a través de un anuncio que ha sido calificado por muchos como inesperado y, para algunos, incluso sorpresivo. El comunicado oficial, emitido de manera conjunta por ambos actores, confirmaba lo que muchos temían pero pocos querían creer: su separación. Las razones exactas de esta ruptura no fueron detalladas en profundidad, y ese vacío de información es precisamente lo que ha alimentado las especulaciones y los debates. Lo que sí sabemos es que la noticia se propagó como la pólvora, inundando las redes sociales, los portales de noticias de entretenimiento y las conversaciones de los fans. Las reacciones fueron inmediatas y muy diversas. Por un lado, estaban los fans que, aunque tristes por la noticia, entendían que las relaciones personales son complejas y que la felicidad de los involucrados es lo más importante. Mostraron su apoyo incondicional a ambos actores, deseándoles lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Expresaron su admiración por su talento y su trayectoria, y reafirmaron que su cariño por ellos como artistas no disminuiría por esta situación. Por otro lado, y como suele ocurrir en estos casos, surgieron una gran cantidad de teorías y especulaciones. Algunos apuntaban a problemas de agenda y a las exigencias de sus carreras profesionales como la causa principal. Ambos, Hande y Kerem, se han consolidado como figuras de gran proyección internacional, participando en proyectos ambiciosos y viajando constantemente. Se teorizaba que la distancia y la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro habrían pasado factura a su relación. Otros, más suspicaces, aventuraban posibles terceras personas o diferencias irreconciliables en sus planes de vida. Los medios de comunicación, ávidos de contenido, no tardaron en traer a colación cualquier indicio, por mínimo que fuera, para alimentar estas teorías, desde supuestas nuevas amistades hasta comentarios ambiguos de personas cercanas a ellos. Lo que sí es evidente es el vacío que deja esta separación en el imaginario colectivo de sus seguidores. Durante mucho tiempo, Hande y Kerem representaron no solo una pareja, sino un sueño, un cuento de hadas moderno que muchos deseaban que continuara. Su historia inspiró a innumerables fans a creer en el amor, en la conexión genuina entre dos personas. Ver cómo esa historia llegaba a su fin, sin una resolución dramática pero sí con una contundencia que dejó a muchos sin palabras, ha sido un golpe para aquellos que se habían encariñado tanto con su relación. Además de la conmoción por la ruptura en sí, la noticia también ha generado un intenso debate sobre la naturaleza de las relaciones entre celebridades y la presión mediática a la que están sometidos. Es cierto que Hande y Kerem siempre han intentado mantener cierta privacidad dentro de lo posible, o la magnitud de su fama hacía casi imposible escapar del escrutinio público. Cada paso que daban juntos era noticia,
cada ausencia era motivo de especulación. La pregunta que surge es, ¿hasta qué punto esta constante exposición puede afectar a una relación? ¿Es justo que la vida privada de las personas sea objeto de tal interés y debate? Recordemos que ambos actores han tenido carreras individuales muy exitosas antes y después de su relación. Anne Ercel, con su belleza y talento, ha sido un referente en la moda y la actuación, participando en numerosas producciones que han conquistado audiencias a nivel mundial. Kerem Bürsin, por su parte, ha demostrado una versatilidad y un carisma que lo han convertido en uno de los galanes más codiciados de Turquía, expandiendo su influencia a proyectos internacionales. Es importante no olvidar que, más allá de su relación, son profesionales dedicados a su arte, y esta separación no debería empañar el reconocimiento a su trabajo. La noticia del 27 de diciembre de 2025 nos obliga a reflexionar sobre la efímera naturaleza de las relaciones, incluso aquellas que parecen destinadas a durar para siempre. Nos recuerda que detrás de las pantallas y los focos, hay personas con sus propias emociones, sus propias decisiones y sus propios caminos a seguir. Si bien como público tenemos el derecho a estar interesados en la vida de nuestros artistas favoritos, también tenemos la responsabilidad de hacerlo con respeto y empatía. Desde nuestro canal, queremos enviar un mensaje de apoyo a Hande Ercel y Kerem Bürsin en esta nueva etapa. Valoramos enormemente su contribución al entretenimiento y estamos ansiosos por ver sus próximos proyectos individuales, donde seguramente continuarán brillando con luz propia. La vida da muchas vueltas y quienes saben de relaciones, saben que una separación no es necesariamente un final, sino a menudo un nuevo comienzo. Quizás en el futuro, con el tiempo y la distancia, podamos incluso verlos compartir nuevamente en algún proyecto profesional, o quizás simplemente tomen caminos distintos, pero siempre con el respeto mutuo que demostraron al comunicar su decisión. Sin duda, la noticia de Hande y Kerem ha sido uno de los titulares más sonados de este final de año 2025. Ha generado un torbellino de emociones, debates y especulaciones que seguirán resonando por un tiempo. Lo que queda claro es el inmenso cariño y el seguimiento que tienen por parte de su fandom global. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha dejado una huella imborrable. Y con esto, mis amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos abordado la impactante noticia de la separación de Hande Ercel y Kerem Bürsin, explorando las posibles razones, las reacciones del público y la reflexión que este evento nos deja sobre las relaciones en la era digital y mediática. Como siempre, quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias y análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprendió? ¿Tienen alguna teoría sobre las razones de su separación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones. Hasta la próxima.